Doctor, muy buenas noches. Lucy Pisni lo saluda. Buenas noches, Lucy, a vos y a la audiencia. Bueno, cuéntenos, sabemos que este fallo les dio la razón a los médicos y que además emplazó al gobierno a resolver varias cuestiones. Correcto, bueno, como bien lo dijo, el fallo se conoció hoy, específicamente nosotros nos llega un día antes, pero hoy salió en lista de despacho y acoge el amparo en casi todos sus planteos. Este amparo tenía varios ejes o varias patas. Una de las principales era que se estaba afectando el derecho a la salud de los ciudadanos en tanto en cuanto habían déficits estructurales, organizacionales y de insumos que afectaban a la terapia, que no podía llevarse a cabo en condiciones de seguridad y de efectividad, ¿no es cierto? Se plantean diversas cosas, muchas tienen que ver con las situaciones personales de cómo brindaban sus servicios los médicos, condiciones de insalubridad, condiciones de estrés, de burnout, de diversas situaciones que los afectaban en el plano personal y que desde esa afectación subjetiva no podían desarrollar su ciencia, su arte, y otros estaban vinculados con déficit, como le decía, edilicios estructurales y demás. Dentro de estos planteos que hicimos, bueno, y también sobrecarga horaria, jornadas interminables de trabajo y demás. El planteo de fondo generaba que en estas condiciones, según lo afirmaban los médicos, no podían llevar adelante su ciencia y por lo tanto no podían asegurar el derecho a la salud de la población, en tanto en cuanto ellos son un eslabón, son una pieza fundamental, particularmente en una época de COVID, para llevar a cabo el derecho a la salud de los ciudadanos. En esto fue determinante una pericia que se hizo de un ingeniero en seguridad de higiene, donde realmente fue lapidaria las condiciones de la terapia. Manifestó que había invasiones de cucarachas, que habían cables pelados, que habían ventilaciones obstruidas, sala de descanso para 14 médicos de 2x2, 3x3, no me acuerdo ahora, es decir, toda una serie de determinaciones técnicas que el perito de seguridad de higiene estableció que no solamente corrían riesgo los propios médicos en su salud, sino que también corrían riesgo los pacientes. Por este motivo, específicamente en esa parte, en ese aspecto del amparo, ordenó inmediatamente a que se reestructuren, se mejoren muchas cuestiones edilicias que tenían que ver con el hospital provincial, el principal hospital provincial, y otras tantas que tengan que ver con este plano subjetivo que le hablaba al principio, que se respeten los derechos de los médicos, que se eviten situaciones sumamente estresantes como las que le tocaba vivir, que se respeten jornadas laborales, que se respeten convenios de trabajo vinculados con sus derechos y demás. Básicamente, o el invertido vuelo, repasando un poquito por atrás, eso es lo que pasó y eso es lo que efectivamente el juzgado hizo lugar. Bien. La pregunta es si este fallo llega a tiempo, ¿no? Porque algunas cuestiones, si se pueden mejorar la infraestructura, obviamente que sirve para todo el mundo, pero todo lo demás que planteaban los terapistas en el pico de la pandemia, hoy seguramente están mucho más aliviados y a lo mejor este fallo llega un poquito tarde en ese sentido. Y en el otro es muy probable que la provincia presente algún tipo de apelación, ¿no?, respecto a la infraestructura. Bien, bueno, son dos cuestiones distintas. Una, siempre decimos lo mismo, la urgencia de la justicia no es la urgencia de la medicina, son tiempos distintos y realmente esto no es una crítica específicamente al juzgado, pero digamos, el sistema en sí, y además el sistema judicial también resentido por la crisis del COVID, obviamente que nos hubiese gustado que esto salga en plena pandemia y no cuando estamos en un notorio pico de descenso, ¿no? Felizmente el pico de descenso existe, pero hay muchas cuestiones que están consumadas y esto es lo que generó esta dilación o esta digamos, que se ordinarizó el trámite, lo que terminó generando es
que renunciaron a la mitad de los médicos porque Claro. no pudieron aguantar estas condiciones de trabajo. Entonces, quiero decir que el problema de la justicia multicausal no es de este juzgado específico. La justicia funciona así, demora así, los procesos son largos, y bueno, y el amparo, que es una medida urgente y rápida, muchas veces termina pasando como en esto, que se termina ordinarizando, es decir, un proceso que debería ser sumarísimo se vuelve ordinario y los tiempos se dilatan. Entonces, obviamente, nosotros creemos que si este fallo hubiera salido a los 2-3 meses de iniciar la demanda, con certeza no hubieran renunciado todos estos médicos, y eso se hubiera traducido en un beneficio en la salud de la sociedad, en el sentido de que si estaban mal cuando eran 11, cuando quedaron 5, obviamente, según lo que ellos lo plantean, podrían haberse salvado más vidas, ¿no? Esa es la traducción que hacen ellos. Pero quiero insistir que no es una crítica contra el juzgado, sino que el sistema funciona de esa forma y desgraciadamente, obviamente, fue un poco tarde en el sentido de que renunciaron muchos. Aún así, más vale tarde que nunca, ¿no? La pandemia no terminó, y hay posibilidad de que vuelva otra ola, y esto sin dudas va a generar que, bueno, la justicia puso una lupa sobre el funcionamiento de salud de la provincia y ordenó a que se saneen muchas circunstancias que van a beneficiar a los médicos que quedaron, a los pacientes que hoy están transitando la enfermedad, y si por desgracia llega otra ola, seguramente va a beneficiar a los pacientes venideros, ¿no? Eso en cuanto al primer aspecto que usted señalaba. En cuanto al segundo aspecto, sí, la provincia puede apelar, probablemente lo haga, no lo sabemos, tienen 5 días, toda la semana que viene, fin de la semana que viene, si la provincia no apela, el fallo quedaría firme. Claro. Bueno, ojalá que no apele, ¿no? Porque la verdad que problemas de infraestructura el Castro Rendón tiene. Cualquiera que va al hospital por cualquier circunstancia se da cuenta que hay sectores muy deteriorados y la verdad que no vendría nada mal que allí se hagan mejoras, porque por más que la pandemia termine, siempre hay patologías que requieren de la terapia intensiva. Entonces, esto es beneficio de aquí para adelante, ¿no? Y yo le agrego esto, sectores que hay déficit, como usted bien lo apunta, son los que ven los pacientes, no si hay una cama rota, si hay una luz que falta, pero hay un déficit que no se ve, que es el déficit profesional, que es la sobrecarga humana, y que normalmente eso no se ve bien, y bueno, el amparo ha hecho mucho foco en esto, en resaltar las condiciones infrahumanas que estos médicos, o esta sobreexigencia evitable que se cargó sobre el servicio de terapia, que es la parte que no siempre se ve, ¿no? A veces los pacientes no siempre reparan en la cantidad de profesionales que hay o cuántas horas están desempeñando su trabajo y demás. Sé que junto con lo que usted dice, que es cierto, que ojalá que esto impacte positivamente y se mejore la infraestructura edilicia, la otra parte del deseo tiene que ver con ojalá que esto se traduzca en una mejora en las condiciones de trabajo para todos los profesionales de la salud, que han sido quienes en gran medida han cargado el peso en sus hombros de esta pandemia. Absolutamente. Doctor, le agradecemos muchísimo, vamos a quedar atentos a ver qué ocurre en estos próximos 5 días que usted nos dice tiene plazo la provincia para apelar en caso de hacerlo, y si no, bueno, esperaremos los resultados logrados a través de esta presentación judicial. Bien, gracias a usted, a la audiencia, y bueno, estamos a disposición. Muchas gracias, muy amable.